cambia de fase. El índice de refracción, profesor. Claro, dependía del índice de refracción. En realidad, obviamente que estamos hablando que si incide desde el aire sobre un vidrio o una superficie espejada, el índice del N de la superficie es más grande que el del aire, que suponemos que es 1 porque es semejante al del vacío, ¿no? Entonces, como el N es más grande que el del medio de donde incide, es decir, el aire en este caso, entonces sí, va a cambiar de fase, ¿sí? Acuérdense que, y para ir repasando, una de las formas de desdoblar ese haz para obtener las dos fuentes, si se quiere, ¿sí? De la misma frecuencia y demás, era justamente con la reflexión. Nada más que como cambiaba de fase al producirse la reflexión, entonces me daba las posiciones invertidas, pero en realidad el patrón era un patrón semejante. O sea que es así, es verdadera cambio de fase. Bueno, la luz nunca puede, vamos con la otra, la luz nunca puede doblarse al atravesar un obstáculo. ¿A qué se refiere con el doblar? O sea, en algún momento hemos mencionado, por ejemplo, esto lo pongo siempre de ejemplo, yo me paro, qué sé yo, en un lugar donde no pueda ver hacia la puerta, y yo puedo escuchar que alguien viene caminando, pero no lo veo, ¿sí? Porque la luz no dobla, si se quiere. ¿Pero y por qué lo escucho? Porque el sonido se comporta como ondas, son ondas, básicamente. Entonces sí pueden doblar, para hablar así de manera poco técnica, pero en definitiva justamente es eso, es debido a la propagación no rectilínea de las ondas, de que uno puede llegar a escuchar entonces los pasos de una persona que vea, aunque no la vea, de una persona que viene hacia acá, aunque no la vea. Ahora, ¿por qué no la puedo ver? Y acá recuerden que el tema de la naturaleza ondulatoria de la luz, habíamos dicho como que se ponía en mayor evidencia cuando las aberturas o los obstáculos eran de dimensiones semejantes a la longitud de onda, no iguales, obviamente, no tan chicas, o sea, pero sí por lo menos comparables, y no, si tenés una puerta que tiene, qué sé yo, ¿cuánto puede una puerta? De 1,50 de ancho, y viene, y bueno, y la persona refleja la luz del día, ¿no? La luz natural, pensar en ese ancho de abertura es muchísimo más grande que la longitud de onda de la luz. Entonces no se puede dimensionar el fenómeno del doblamiento o de la difracción o de la interferencia justamente debido a eso. Ahora, sí se podría dimensionar con los tamaños con los que hemos hablado antes. Acuérdense que cuando establecíamos algún tipo de condición para que sea observable la interferencia, no solamente establecíamos las condiciones sobre la fuente en sí, sino también sobre el tamaño de la abertura o el obstáculo, también puede ser el obstáculo. Entonces, siempre y cuando sean lo suficientemente pequeñas las aberturas, ahí sí se iba a poder hacer dimensionable, si no, no hay forma. Y digamos, en el sentido, por así hablarlo, con cantidades muy grandes, ¿sí? Como el ancho de una puerta o algo así, simplemente vemos la propagación rectilínea de la luz como si fuera lo que está primando en nosotros. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Seguimos, fíjense que esto es muy conceptual, o sea, igual que lo que veníamos hablando, pero digamos, la idea siempre es que terminen está bien, hacemos algo de deducción, de desarrollos teóricos, qué sé yo, pero esto tiene un concepto por detrás. La idea un poco es que cuando se pueda y nos dé la matemática, vamos a hacer las deducciones teóricas y demás, y si no, vamos a tratar de analizar los conceptos, que es mucho más rico por ahí en el sentido de que vas a poder tener y entender a qué se refiere el fenómeno en sí. Vamos con el otro. En un patrón de difracción, las franjas claras y oscuras son iguales y equidistantes entre sí. Acuérdense que habíamos dicho, y yo de paso voy repasando todo lo que veníamos haciendo. La interferencia y la difracción eran como que las dos caras de un mismo fenómeno, que era el de superposición de ondas. Básicamente se le llamaba interferencia en algunos casos, se le llamaba difracción en otros, pero era superposición de ondas. El tema es que cuando veíamos el patrón observable, ¿sí? Como resultado de la superposición de dos ondas, por ejemplo, lo que se veía eran una serie de franjas brillantes y oscuras, siempre con un máximo brillante central, ¿no? Pero que tenían más o menos el mismo tamaño, el mismo brillo, y
y eran todas equidistantes. No obstante, cuando se observaba la superposición de muchas ondas como las que provenían de una sola rendija, entonces en ese caso se observaba el patrón característico que era mucho más grande, el máximo central, y a medida que nos alejábamos de él, los mínimos y máximos se iban haciendo cada vez más débiles, más chicos, ¿sí? Siempre alejándose, o a medida que te vas alejando de ese central. Entonces, volviendo a lo que vimos ahí, esto era como para recordar un poco lo que era el patrón de interferencia y de difracción, y si no, fíjense y vuelvan de nuevo a los videos que les mandé. No, en el de difracción no eran todas franjas iguales y equidistantes, sino que eso ocurría en el de interferencia. En el de difracción ocurría al revés. La central, digamos, era como mucho más brillante y grande que las otras. De hecho, no sé si ven la guía, esa foto que está ahí de un patrón, en realidad es un patrón de difracción. En la fotito, siempre pongo alguna imagen, yo que se ve la guía, ¿no? Pero bueno, esa fotito es un patrón de difracción, fíjense la diferencia, se ve ese central como bastante más potente, ¿sí? más grande, más, digamos, de más brillo, y a medida que te vas alejando se ve como cada vez más chiquitos y menos intensos. Incluso, de hecho, ese patrón o la visión de ese patrón, fíjense que alrededor de ese máximo central también incluso se ven como manchitas, digamos, hacia arriba o hacia abajo. El patrón está horizontal. Eso inclusive seguramente es debido a que está como en el limbo, en el límite entre lo que es el de campo cercano y el campo lejano. Acuérdense que la difracción, digamos, también habíamos planteado que si uno se aproxima lo suficientemente con la pantalla a la rendija, se alcanza a ver forma de la rendija mezclada con el patrón de difracción. Bueno, esto estaría como más, estaría no tan lejos, pero tampoco tan cerca. Entonces se ve como una mezclita entre los dos, por eso se alcanza a ver hacia arriba y hacia abajo. Y otra cosa, que obviamente eso no lo hemos podido ver, pero que se los comento, cuando uno analiza el patrón de interferencia o de difracción, el que quieran, ¿no? Supongamos que vos tenés dos rendijas verticales a través de la cual atraviesa la luz, el patrón lo van a ver así, horizontal, es decir, las franjas brillantes, oscuras, de manera horizontal, es decir, está rotado en 90 grados. Si vos a las dos franjas las pones, aberturas o rendijas las pones horizontal, el patrón se va a ver a lo largo de manera vertical. Entonces siempre se ve o se observa rotado en 90 grados respecto de la posición de las rendijas. Bueno, esto lo podíamos analizar y ver cuando estábamos allá. Ya fue. Voy a dejar de renegar, no voy a volver a mencionar cuando estábamos, porque ¿se acuerdan que les dije que ya había mandado hace como más de un mes el pedido para 8 alumnos de Física 2? Sigo esperando. O sea que al pedo me queje. Bueno, en fin. Vamos con la otra. Díganme si están entendiendo y si más o menos van correlacionando con todo lo que veníamos viendo de antes. Porque sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Dale. Y aparte de ser como un cierre, es como más o menos lo que yo suelo preguntar después, o sea, por eso, para tenerlo más en claro. Vamos a la última, del verdadero o falso. Bueno, ustedes después se encargan de contestar y demás. Si quieren tiempo me avisan, o si no, seguimos. Vemos el cielo azul celeste debido a la refracción de la luz. Yo no soy daltónico, pero no, mentira, sí. Yo lo veo marrón ahora, ¿no? ¿Por qué vemos el cielo azul celeste? No Por lo la veo dispersión. negro. Por la dispersión, es decir, es un fenómeno característico de la polarización de la luz, básicamente, ¿sí? O la polarización de luz por dispersión o esparcimiento, no por la refracción. En realidad la refracción no te cambia, sí, a ver, para ser más precisos, el índice de refracción de cualquier material depende de la longitud de onda, ¿sí? Entonces, si vos haces incidir, supongamos que tengo dos haces, uno azul y uno rojo, y los hago incidir sobre una superficie plana, ¿sí? Que separa el aire y el vidrio. Vos vas a ver que hay una ligera diferencia entre la refracción del rayo azul y el rayo rojo. De hecho, por ejemplo, la dispersión de la luz que se observa en un prisma, ¿sí? Ustedes saben que cuando la luz incide a un prisma, ¿qué tenemos? Y bueno, llega la luz a una de las caras del prisma. Acá se refracta. Después, en la otra cara,
se vuelve a refractar. Entonces, como ya debido a que n es una función de lambda, entonces la separación, por así decirlo, entre el rayo rojo y el azul, yo les pongo esos dos ejemplos porque es entre todos, ¿no? Se exagera una vez más al tener una doble refracción en una y en otra, ¿me entendés? Entonces, debido a eso se produce esa dispersión en colores, si se quiere. Que no es lo mismo que lo que estamos hablando de por qué veo la luz azul, porque en realidad acá se esparce en una frecuencia particular y no en las otras, debido justamente a la polarización de la luz, ¿sí? Entonces, si uno quiere ser como más puntilloso en ese tipo de cosas, lo podemos mencionar de esa manera, pero sí, también hay que tener en cuenta que, bueno, que... ¿qué pasó? Que después le contesto. Tenemos que tener en cuenta, como les digo, que sí, la refracción dependerá de la luz, de la frecuencia de la luz, pero no es la responsable justamente de eso, de que se vea azul celeste. Lo que sí puede llegar a pasar, por ejemplo, con la refracción, y ya pensando en la observación del cielo, pues, pongámosle un amanecer, ¿sí? Pongámosle, o que estamos viendo la luna, cuando sale la luna. ¿Debido a qué? La luz incide. Y ya pensando, ustedes imagínense en la óptica geométrica, ¿no? La luz incide, llega a la separación entre el vacío y la atmósfera y se refracta. Al refractarse, es decir, al pasar a un medio más denso, la luz, digamos, o el rayo luminoso, se va a acercar a la normal, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en una dirección diferente a la que realmente está. Si estoy mirando un astro en una determinada dirección, esa es la dirección en la cual yo, si no se los dibujo, se me complica. ¿Qué quieren que les diga? Banquen. Porque esto se lo tengo que dibujar, porque no puedo hablar en el aire. Che, esta cosa anda, la pantalla de esto no. Igual Pero no me va a se salir el entiende lo que dibujo. está diciendo. ¿Qué cosa? Igual se entiende lo que intenta decir usted. Lo que Que, intenta. que entra la luz, se refracta, y entonces nosotros Sí. cuando vemos no vemos la posición original del Claro, objeto. vos no ves la posición original, sino que la ves en otra posición, vamos a suponer que esta es la atmósfera, ¿sí? La vas a ver en otra posición diferente a la que estabas viendo. Para que no me salió el dibujo. ¡Uy, caramba! Y vamos a suponer que igual después se los hago y se los paso. Si no, está 3 horas, usted me va a mirar dibujar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, que vos la vas a ver a la luna antes de que efectivamente pase por encima del horizonte, por decirte, o cuando se hace visible, cuando la luna pasa por encima del horizonte, pero debido justamente a que la refracción, a que el rayo se ha desviado, te eleva la posición del astro respecto de esa posición real, entonces vos la vas a ver antes de que haga el paso por el horizonte, o vas a ver, por ejemplo, que se vuelve más claro, digamos, antes de la salida del sol y demás, justamente debido a la refracción. Entonces, está bien, no quiere decir que no esté metido el fenómeno en todo lo que es la óptica y la observación óptica con la que nos manejamos. Pero en el caso puntual al que nos estábamos refiriendo, ya después les hago el dibujo y se lo paso en una foto. No tiene que ver con el color. Bueno. Vamos con el otro, bueno, que este es más del estilo de lo que hacemos en el cuestionario, porque es el de elegir la opción correcta. Una de las opciones, en realidad, yo siempre les pongo una, ¿no? No, por ahí hay veces sí les mando 2 que son posibles, pero en general en los formularios de Google siempre les pongo una. Pero bueno, si combinamos 2 polarizadores, entonces tenemos las opciones. Siempre obtenemos la misma intensidad, independientemente de cómo se coloque. La intensidad es máxima cuando los ejes son perpendiculares, o la intensidad se anula cuando los ejes son perpendiculares. Esto ya lo hemos visto probando. ¿Han conseguido lentes polarizados, digamos, y se han puesto a probar o no? ¿O no tiene? Nadie tiene. Yo tengo unos anteojos, pero se veía lo mismo. No cambiaba Entonces nada. no son polarizados, te Son metes retruchos, ¿no? Sí. Sí. Y después dije que lo iba a filmar y se los iba a pasar y ya me olvidó.
Ya lo voy a hacer Yo me apenas colgué de corte. comprar el Polar hoy. Bueno, la idea entonces es, incluso viste que las láminas para polarizar los autos también se venden y demás, y te las venden en diferentes tonalidades, digamos. Y eso justamente por la combinación de los ejes de los polarizadores. Recordemos entonces que el polarizador era ese instrumento que permitía que la luz salga preferentemente en una dirección respecto al resto. Luz que puede venir en cualquier dirección sale polarizada, sale con el plano de vibración en una sola dirección puntual. Si vos combinás dos polarizadores, por ejemplo, los dos polaroides, ¿sí? Siempre sabemos que tiene un eje de transmisión a partir del cual va a dejar que pase la luz a través de ese eje. Bueno, lo que podíamos observar cuando los mezclábamos, cuando los combinábamos a los polarizadores, es que había alguna posición en el que se veía como más oscura la imagen, y cuando lo seguía girando se veía más clara. Entonces justamente ese cambio en la intensidad era debido a que la intensidad, como lo pusimos en algún momento, que es la ley de Malus, depende del coseno del ángulo entre los dos ejes. Entonces, si depende del coseno del ángulo, cuando los ejes sean perpendiculares, es decir, cuando el ángulo valga 90, el coseno va a ser 0, entonces la intensidad es nula, digamos, sería el valor más chico, ¿sí? O sea que ahí sería cuando se ve oscuro, básicamente, y va a ser más grande cuando los los ejes de ambos polaroides sean coincidentes o formen un ángulo de 0 grados. O sea que no tenemos la misma intensidad, eso evidentemente no. La intensidad va a ser máxima cuando, se anula cuando los polarizadores son perpendiculares, siguiendo lo que estamos leyendo de la guía, ¿no? Vamos a ver el otro. Para que la interferencia de dos ondas luminosas sea observable, solo pedimos una fuente monocromática, la fuente debe ser monocromática coherente y las rendijas pequeñas, o no hay ningún requisito, la interferencia puede producirse siempre. Volvemos a interferencia, recordemos, ya lo hemos mencionado hace un rato, las condiciones para que sea observable, y acá vuelvo a tomar lo que les suelo decir siempre. No son condiciones para que ocurra la interferencia. La interferencia en el sentido de superposición puede ocurrir bajo cualquier condición, pero la interferencia observable no. Para que se haga observable y realmente podamos ver y se vuelvan evidentes los fenómenos característicos de la naturaleza ondulatoria de la luz, tiene que ocurrir que la fuente sea monocromática y coherente, y como hablábamos hace un ratito nada más, que el tamaño de aberturas o de obstáculos sean lo suficientemente pequeños como para que sean del orden, digamos, de la longitud de onda. O sea, vuelvo a la guía, solo pedimos la fuente monocromática, no, tiene que ser monocromática y coherente, porque acuérdense que cuando uno calculaba la diferencia de fase, dependía no solo de la diferencia de camino, sino también de la diferencia de fase inicial. Bueno, de ahí sacábamos que sea coherente, y además la rendija es muy pequeña, o sea que sería la opción 2. Otro más, la interferencia se produce cuando las ondas tienen distinta procedencia, se superponen, las ondas que se superponen recorren caminos diferentes, o solo cuando las ondas llegan en fase. Vuelvo con el tema de interferencia. No es reiterar, sino que es cerrar un poco la idea. Acuérdense que todo, en definitiva, este tema es superposición de ondas o interferencia. La interferencia, que puede ser constructiva o destructiva, se va a producir cuando llegan las ondas en fase o desfasadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿vos podés hablar de interferencia destructiva? Sí. ¿Y cuándo ocurre? Cuando las ondas llegan fuera de fase, o llegan 180 grados fuera de fase entre sí. Entonces ahí también tengo interferencia, ¿sí? La destructiva me estará dando un mínimo de intensidad, lo cual tiene que ver con el hecho de que sea destructiva, pero también hay interferencia. Recuerden que todo se centra en ese término al calcular la amplitud de la onda resultante, de esa E0 nueva, digamos, de la nueva onda, que nos dependía de ese término, hasta donde dependía de E01 y E02 estaba todo divino, pero después nos apareció un término que dependía de un coseno de la diferencia de fase. Al depender de un coseno, entonces, vamos a tener entonces que puede tomar como valor más grande el 1 o como valor más chico el menos 1.
cuando vale 1, entonces es la interferencia constructiva de la que hablábamos hace un rato, y cuando vale menos 1 es la interferencia destructiva. Y esa diferencia de fase, lo que en algún momento también lo mencionamos, podía deberse o a una diferencia de camino recorrido por las dos ondas, o a una diferencia de fase inicial de las dos ondas, ¿sí? Y en general, como también charlamos bastante, la forma usual de obtener esas dos ondas que van a interferir es desdoblando el haz, de tal manera de que recorran diferentes caminos para poder producir justamente la interferencia. Entonces, la interferencia se produce, ¿qué dirán ustedes? No dice observable, ¿no? Pero me dice se produce. Cuando las ondas que se superponen recorren caminos diferentes, por ejemplo. Yo ahí le hubiera agregado el observable. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Este es uno para describir. Y para describir lo que habíamos estado hablando, que por ahí la diferencia entre interferencia y difracción, ¿sí? Que como dijimos hace un rato, son las dos caras de la misma moneda, o sea, es el mismo fenómeno base, que es el de superposición de ondas, pero que tiene algunos matices diferentes y que te permiten distinguir, che, acá está produciéndose interferencia, che, acá está produciéndose difracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las diferencias era el patrón observable. Como mencionamos hace un rato, un patrón de interferencia se distingue de uno de difracción, eso que no lo hemos charlado puntualmente, pero hay veces, y sobre todo con las rendijas del tamaño de las que tenemos en el laboratorio, se lo suelo mostrar cuando estamos allá, ahora no puedo. Hay veces en las que se ve la superposición de ambos patrones. Es decir, se ve el patrón de interferencia debido, ponerle a las dos rendijas, superpuesto a un patrón de difracción debido a que son muy pequeñitas cada una de esas dos rendijas. Entonces, ¿qué se suele ver? Se suele ver como más grande el patrón de difracción, ¿no? Es decir, se ve un máximo central más grande, mínimo, otro máximo, mínimo, otro máximo, cada vez más chiquitos. Eso es lo que se ve en general así a grandes rasgos. Y si vos te acercás mucho a la pantalla o pones una lente, lo que podés observar de ese máximo central más grande es que a su vez en el interior tiene muchas rayitas, ¿sí? Y esas rayitas, que son obviamente brillantes oscuras, son el patrón de interferencia que está mezclado, superpuesto con ese patrón de difracción. En general se dan o se presentan los dos. Obviamente que cuando tenés una sola rendija ves el patrón de difracción directamente, no la interferencia, pero cuando tenés dos y son muy finitas, se ven los dos mezclados, en general, a veces no. A veces cuando son más grandes las rendijas se ve solamente el de interferencia y nada más. Pero bueno, esa es una de las diferencias radicales, ¿no? O sea, lo que yo puedo observar de la imagen que se forma con y de la imagen que se forma con esto. Che, ¿y cuál es la diferencia en la formación? Y esto solo de física 1. Qué pisado. Tan desesperado sabe las notas de los parciales. Así de pesado éramos, profe. Sí, terrible. Esta mañana me mandaba un mensaje. Pará, ya te digo. Después les clavé el visto porque encima estaba en clase. Hoy a las 8:06 me mandaba un mensaje. Imagínate. Y después, bueno, ya les voy a decir que estoy en clase. Cuando salga les paso, pesadillas, no, eso no. Bueno, están intensos además porque es el recuperatorio del primer parcial y ahora el sábado tiene el recuperatorio del segundo parcial, entonces ya están todos desesperados para ver cómo les ha ido. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ya me olvidé en qué estaba. Sí, las diferencias de interferencia y difracción. Entonces, patrones son diferentes. Formación, en cuanto a la formación del patrón, y en general a veces el de difracción lo formas con una sola rendija y el de interferencia lo formas con dos rendijas, ¿sí? Entonces vos podés decir, ah, bueno, entonces una sola, sí, pero una sola ¿qué presupone? Que esa sola rendija, esa sola abertura, da lugar a n frentes de onda, a muchos frentes de ondas, esa sola abertura.
Mientras que cuando trabajamos con 2 aberturas, y ahí sí voy a poner la salvedad, no tan chiquititas, ¿sí? Chiquititas, pero no tanto, para que no me dé lo superpuesto. Cuando trabajamos con 2 aberturas, estamos suponiendo o presuponiendo que se van a superponer esas 2 ondas nada más. Por otro lado, hay veces que se suele hablar de una red de difracción, ¿sí? O una red de interferencia, ¿sí? Es decir, a veces incluso se mezclan los términos, porque, insisto, ambos responden al fenómeno de superposición de ondas, ¿está bien? Entonces, según el caso puntual en el que estemos mirando, ustedes van a mirar, por ejemplo, como en el video que les mandaba, ven, no sé, ven los máximos a lo largo de las diagonales, se ve la cruz como si fueran las diagonales de una abertura cuadrada. Ah, listo, este es un patrón de difracción. Porque la luz pasó a través de una sola abertura que tenía esa forma determinada y bla, bla, ¿sí? O sea, uno simplemente a veces lo ve simplemente a partir de la imagen que se forma. Y nada más, y a veces, por ejemplo, ven el patrón como el de interferencia, que ese es como más clásico, que se ven o las rayas brillantes oscuras, todas iguales, ya sea vertical u horizontal, pero solo, si las ven combinadas, como en el caso de recién, que se veían las 2 cruces, es porque seguramente hay una abertura. Y otra cosa por ahí, que el de difracción no solo lo observan cuando la luz pasa a través de una abertura, sino también cuando pasa a través de una obstrucción. La interferencia no, en particular, la vemos en las aberturas y en 2 aberturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguno tiene un puntero láser con el que anda paveando ahí en su casa, tiene ganas de seguir paveando, agarren un cabello, no te estoy hablando de un mechón, no, un cabello, hacen incidir un haz láser que pase a través del cabello, y fíjense la imagen que se forma en una pantalla, en la pared, o en algún lado así bastante lejano. Van a ver que si atraviesa una obstrucción, en este caso, con un tamaño lo suficientemente pequeño como el de un cabello, se va a formar un patrón de difracción que es muy parecido al patrón como si hubiera sido una abertura. Ahí también tienen por ahí una diferencia entre el fenómeno, ¿no? O sea, entonces, simplemente, bueno, el tema de la intensidad, de cómo es la intensidad en ambos patrones, lo dedujimos cómo era aproximadamente en el caso de la interferencia y cómo era en el caso de la difracción. Entonces, bueno, hay como algunos factores que uno puede detallar como diferencia entre ambos fenómenos, pero que no son diferencias de peso, no son tan significativas porque en definitiva se trata del fenómeno de superposición de ondas. ¿Está bien? Y vamos al último. En el de elegir la opción correcta, bueno, yo siempre les doy 2 opciones y ustedes marcan la que les parece adecuada. La amplitud de la onda resultante de la superposición de 2 ondas depende de, amplitud de la onda resultante, depende de, primero, la diferencia de camino recorrido por cada onda, segundo, las diferentes frecuencias de cada onda. Bueno, la amplitud de la onda resultante sería el E0, ese de la nueva onda que obtenemos al superponerse las otras 2. Ya habíamos dicho que E0 va a depender de 0,1, de 0,2, eso sí, y dependerá de la diferencia de fase, la cual depende de la diferencia de camino. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿está bien? Independientemente de que se acuerden o no se acuerden la fórmula, digo, como para tenerlo como dato o detalle, aunque no se acuerden la fórmula, che, ¿cómo era? ¿Cómo era delta? A ver, 2pi sobre lambda. Bueno, no me importa, no se acuerdan la fórmula, tengan presente, che, ¿cómo obtengo la interferencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer con las ondas que provienen, por ejemplo, de una misma rendija? Pues las haces caminar por diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la diferencia de camino recorrido, en definitiva, es lo que te va a producir que lleguen en diferente forma al punto donde se cruzan. Entonces, si llegan en fase o fuera de fase, va a ser debido a que una recorrió tanto y la otra recorrió tanto, lo cual hizo que llegaran de diferente manera. Entonces, insisto con esto, aunque no se acuerden puntualmente de la fórmula, el concepto por ahí estaría bueno que lo tengan. Vamos a la otra, la intensidad luminosa de la luz polarizada, que pasa a través de 2 polarizadores, será mínima. Ah, bueno, este es parecido al otro. Mínima, intensidad mínima. O sea, cuando se ve más oscuro, ¿no?
cuando los ejes de transmisión son paralelos o perpendiculares entre sí. Bueno, va a ser más chica cuando el coseno sea 0, o sea, cuando el ángulo sea 90, o sea, cuando sean perpendiculares. Y la última, si miramos dos estrellas muy lejanas, no me acordé de repasar esta parte, mira. Podemos resolverlas cuando el ángulo que subtienden es mayor o menor que el cociente entre la longitud de onda y el ancho de la rendija. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resolver? No, vamos más atrás. La visión, si se quiere, no, pero no la visión biológicamente me refiero, ¿no? La capacidad que tenemos de visión y de poder distinguir entre cosas diferentes, déjeme de joder, perdón. Tan pesadas las moscas. Bueno, en fin. La capacidad que tienen. Ya lo voy a silenciar al grupo, porque si no, se ponen intensos. De poder distinguir entre cosas diferentes, digamos, entre fuentes luminosas, le llamemos diferentes, está restringida por el hecho de la existencia de la difracción. Eso como ya lo charlamos en algún momento. Si la difracción no existiera, si realmente ese comportamiento ondulatorio de la luz no existiera, al pasar por abertura u obstrucciones muy pequeñas, entonces vos simplemente tenés una fuente, ves un punto, tenés otra fuente, ves otro punto. O sea que vos siempre podrías distinguir entre un punto y otro. Miro re lejos, puedo distinguir entre dos cráteres de la Luna. Miro más lejos todavía, puedo distinguir entre, no sé, dos estrellas en un sistema binario, ¿sí? Pero la difracción, la existencia de la difracción no me lo permite, porque no veo un punto luminoso como resultado, sino que lo que se observa es un patrón que va a tener un máximo central y que va a tener sus mínimos, máximos, etcétera, etcétera, hacia ambos lados. Entonces, justamente debido a eso, es que estamos limitados, porque cuando un máximo cae junto con el otro máximo, vos no ves dos fuentes, sino que ves una sola fuente, ¿se entiende? Entonces, esa sola fuente es la limitación típica debido a la existencia de la difracción de la luz. Como habíamos mencionado en algún momento, definimos ese poder resolvente, es decir, cuando yo puedo ver que uno de los máximos está acá y el otro está acá, puedo distinguir, che, esta es una fuente luminosa y esta es otra fuente, diferente. ¿Y cuándo ocurre? Cuando los máximos no coinciden, sino que el máximo de la segunda fuente cae más allá del primer mínimo de la primera. Entonces, el ángulo que subtienden desde el punto de observación, acuérdense que es lo que llamamos poder resolvente, en definitiva. Es decir, yo estoy acá mirando hacia, ponerle los límites de la computadora. El ángulo que subtienden es este. El ángulo entre las dos, digamos, las rectas que van desde mi punto de observación hacia los dos puntos observados, ¿no? Entonces ese ángulo, que es lo que llamamos el poder resolvente, es el que dependía de la abertura, básicamente, que en todo caso, si estamos mirando a ojo desnudo, es la pupila, y si, no sé, si estamos mirando con un telescopio, ponele, será el diámetro del telescopio, y va a depender también, obviamente, de la longitud de onda de la luz incidente, ¿no? Si tomamos luz blanca, ponele, será de un valor medio de la longitud de onda, o bien va a depender ya, y esto ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero cuando uno está mirando, por ejemplo, una estrella, supongamos que estamos viendo una estrella, ¿no? Según cuál sea la edad, temperatura, masa, etcétera, de la estrella, va a ser el pico máximo de emisión en el que va a estar, digamos, irradiando energía, ¿no es cierto? Entonces, aunque venga luz en todas las frecuencias, vamos a considerar específicamente la longitud de onda de ese pico para poder calcular el poder resolvente. ¿Está bien? Bueno, entonces más o menos, creo que, y no nos quedó nada más en el tintero, no, creo que no, ya con eso estaríamos, que justo me colgué con uno solo del poder resolvente, pero bueno, era como para refrescar un poco y para traer a la mente los fenómenos y cómo se hacen observables, ¿no? Piensen, este es un detalle como para que lo tengan en cuenta a la hora de resolver problemas, que cuando uno mira el ángulo que subtiende, ya sea
en la interferencia, en el patrón de difracción, o cuando trabajamos con el poder resolvente y demás, como el ángulo es muy chico, entonces, debido justamente a las distancias que son tan grandes, entonces, el ángulo es lo mismo que el seno y es lo mismo que la tangente, y de ahí viene la relación entre ¿qué? Entre la distancia L, que sería la distancia desde el punto de observación y la pantalla, ponerle la pantalla, que es el punto de observación, y las rendijas, si estamos hablando de la interferencia, y la distancia entre el máximo central de ese patrón, de esa imagen observada, y otro máximo o un mínimo, si estamos hablando de difracción y demás. Entonces piensen que, aunque hayamos deducido, bueno, las relaciones en función del seno de alfa, del seno de tita, como le llamamos nosotros, eso lo podemos poner en términos de la tangente, y en definitiva nos va a quedar I sobre L, básicamente, porque ahí podemos relacionar la distancia a la pantalla desde el punto de donde provienen las ondas. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo No. tenía una pregunta, profe, porque Dale. estaba intentando hacer el experimento, Ah, sí, sí. pero me surgió una duda y tiene que ver la distancia en la que esté la fuente y la barrera con la rendija. No, esa no. Vos sabés que esa incluso los hago que prueben. No tiene tanto que ver, guarda, cuando estamos en el laboratorio hay veces que sí. ¿En qué sentido? Como, bueno, si trabajamos con el láser que tengo en el laboratorio, no, pero los otros punteros láser, ustedes saben que, bueno, los punteros esos así nomás, digamos, con los que uno tiene normalmente, que compran los chinos, digamos, tienen como muy poca potencia, por ende acuérdense que la potencia va a disminuir con la distancia, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, cuando vos ponele, yo estoy acá y pongo las dos rendijas mucho más allá. Entonces, como que, nada, hoy que estamos pesados. Va a llegar como que en mucho menor cantidad de energía, por cuantificarlo de alguna manera, ¿no? Pero con el láser que tenemos, tranqui, en el laboratorio, y los hago que prueben incluso, mueven la distancia de las rendijas al láser y no hay variación en el patrón. Sí la hay, si mueven la distancia de las rendijas a la pantalla. Ahí sí hay variación. Acuérdense que incluso cuando uno hace el cálculo, nos queda, digamos, el I sub L sería, que es la distancia entre los máximos, ponele, o los mínimos, como quieran, nos queda que depende de L, básicamente depende de manera proporcional. ¿Qué quiere decir? Que van a estar más espaciados entre sí, o se lo va a ver mejor si quieren, o se lo va a ver más grande al patrón, porque toda una cosa está concatenada con la otra, cuanto más lejos lleves las rendijas de la pantalla. Por eso siempre cuando estamos en la presencialidad, mínimo 2 metros le pido yo desde la pantalla, que la suelo colocar en la pared, le pongo una hoja en blanco en la pared, y me voy con las rendijas hacia atrás como para tener una distancia más o menos razonable y que se pueda ver más grande el patrón. No obstante, no depende tanto de la otra distancia entre la fuente y las rendijas. Eso no, al menos no lo hemos podido observar acá. Porque vos no la podés mover, ¿no es cierto? Esa distancia. En el simulador, Facundo. No. Sí, no. Y tampoco se puede hacer la inversión, por ejemplo, lo que les comentaba hace un rato, que si vos invertís la forma de la ubicación de las rendijas, en vez de estar vertical, las pones horizontal, también se te invierte el patrón. Bueno, todas esas cosas que se pueden hacer en el experimento real, bueno, acá no. Pero bueno, no, simplemente sí. Pero sí, profe, por ejemplo, sé que en el de difracción, creo, o en el, no sé si en el de llanura, no me acuerdo bien, te deja cambiarle la forma. En el de difracción, ahí estoy viendo. Sí. Por ejemplo, hacerlo un cuadrado, entonces te muestra ¿Sí? que se hace tanto, digamos, ¿cómo se dice? Horizontalmente y verticalmente, digamos, se hacen Claro. dos líneas. Y claro, se hace como que las diagonales, sería, sí. No son las diagonales, en realidad son los puntos medios, creo. Sí, eso sí. Pero lo otro, lo que él me preguntaba, ¿entendés, no? Que si acá tengo las dos rendijas y acá tengo la fuente y las dos rendijas, si yo cambio esta distancia, si cambia el patrón. Si vos dejás las rendijas fijas respecto a la pantalla, no. No hemos tenido ninguna observación de cambio, ¿no?
Buenísimo. Dale. Bueno, más o menos han podido hacerlo al laboratorio, después mándenlo en grupo, si quieren, búsquense júntense 2 o 3 si quieren y manden, hasta 3 nada más. Pero bueno, así ya vamos cerrando esta parte y mañana hacemos el cuestionario también, vamos a hacer como el otro día, se conectan con cámara media horita y ya, y después seguimos charlando un poco, hacemos un inicio al menos de la otra unidad. ¿Estamos? Bueno, profe. Dale. Bueno, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces, que anden bien. Hasta luego, cualquier cosa me consultan por el grupo. Yo voy a estar puteando, no, mentira. No voy a putear. ¿Qué quieren ahora? No, pero sí saben que estoy en clase, no sé por qué me mandan mensajes. Es de ansiosos nomás que son, es de ansiosos. Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, Hasta luego. Chao, profe. Chao.